Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Espero que el contenido que comparto aquí les guste tanto como a mí me gusta crearlo. Si es así, los invito a suscribirse y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Para tejer este punto, sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 5, más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 4 vueltas. Es un punto muy fácil de tejer. Voy a tejer 3 motivos. Sobre las agujas tengo 19 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta de inicio. Es vuelta que se teje una sola vez al principio del motivo. Vuelta número 0, digamos. Primer motivo, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Repito, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Tercer motivo, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Tejemos 2 puntos al revés, punto de borde al revés. En la vuelta número 1, primer punto de borde pase sin tejer, tejemos primer motivo. 2 puntos al derecho. Miren, 1 punto, 2, 3. Vamos a introducir la aguja, la hebra delante de tejido. Introducimos la aguja por detrás. Tomamos este punto aquí abajo, tercer punto, y tejemos un punto al revés, así. Sacamos un punto. Lazada hacia nosotros. Y una vez más voy a sacar un punto del mismo lugar. La aguja derecha va por detrás. Sacamos un punto, como que si fuéramos a tejer punto revés. Y ahora voy a tejer 3 puntos juntos al revés. 1, 2, 3 juntos al revés. Repito el motivo. 2 puntos al derecho, contamos 1 punto, 2, 3, segundo punto, aquí la hebra delante de tejido, la aguja derecha por detrás, la introducimos una vuelta más abajo, sacamos un punto, lazada hacia nosotros y del mismo lugar sacamos otro punto. 3 puntos juntos al revés. Tejí 2 motivos. Tercer motivo, 2 puntos al derecho, contamos 1, 2, 3, la hebra delante de tejido, segundo punto, la aguja derecha por detrás, voy a sacar un punto bien largo, no lo hagan cortito, sino así de esta forma, lazada hacia nosotros y sacamos otro punto, tejemos 3 puntos juntos al revés. Y ahora tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho y punto de borde al revés. Vuelta número 2. Primer punto de borde pasamos sin tejer, tejemos primer motivo. 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés. Repito el motivo, 2 puntos al revés,
2 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés. Tercer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés. Puntos de equilibrio tejemos al revés, 1 y 2. Punto de borde al revés. En la vuelta número 3, primer punto paso sin tejer, tejemos primer motivo, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Repito el motivo, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Tercer motivo, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés. Tejemos puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho, punto de borde. Seguimos con la vuelta número 4. Primer punto pasamos sin tejer, primer motivo, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Repito el motivo, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho y tejemos tercer motivo, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho. Finalizamos la vuelta con 2 puntos al revés, son puntos de equilibrio, punto de borde. Y repito este motivo a partir de la vuelta número 1, o sea, vuelta número 5, tejemos igual que la 1. De la siguiente forma, punto de borde paso sin tejer, 2 puntos al derecho, la hebra delante de tejido, contamos 1 punto, 2, 3, aquí en el segundo punto, la aguja por detrás, sacamos un punto, lazada hacia nosotros y sacamos otro punto. 3 puntos juntos al revés. Y así repito este motivo. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Están todos los datos en la descripción de este video. Les mando un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.